Nos referimos a Vince McMahon. El documental de Vince McMahon en Netflix. El ascenso y caída de Vince McMahon. Es el caso del personaje más grande y más conocido de la WWE, Vince McMahon. Si consumí la lucha libre, es imposible que no hayas escuchado hablar alguna vez de Vince McMahon. Vince McMahon va a crear una nueva compañía. Una infancia con padre ausente y marcada por los abusos de su padrastro, además del nepotismo, hicieron de Vince McMahon una de las figuras más influyentes y polémicas en la historia de la lucha libre profesional. En este video repasaremos cómo transformó a WWE en un imperio mundial, pero no sin controversias. Desde su despiadada toma de control de los territorios de desarrollo, pasando por las acusaciones de abuso por parte de Rita Chatterton, el explosivo escándalo de los esteroides y demás escándalos que han puesto a McMahon en el centro de múltiples tormentas mediáticas. Acompáñame mientras desglosamos las sombras detrás del éxito del hombre que, indudablemente, cambió para siempre la industria del entretenimiento deportivo. En 1982, Vince McMahon compra la empresa de su padre, Vincent James McMahon, conocida como la WWF, empresa que ya había sido rebautizada como WWF a pedido de su hijo. Como dueño absoluto, Vince inició la expansión de la marca, separándose de la NWA y rompiendo los acuerdos tácitos de los territorios. Esto lo llevó a comprar o eliminar promociones rivales, transformando por completo el panorama de la lucha libre profesional. Aprovechó la televisión por cable y firmó contratos exclusivos con MTV para aumentar la audiencia de sus shows, algo sin precedentes en el antiguo sistema territorial. Además, contrató a luchadores de renombre provenientes de otros territorios como Hulk Hogan, debilitando así a sus competidores. En 1985 consolidó el poder de la nueva WWF con el primer WrestleMania de la historia, un evento que contó con el apoyo de figuras como Liberace, Cyndi Lauper y el más grande de todos, Muhammad Ali. Este hito marcaría el final del sistema territorial y el inicio de una nueva era en la lucha libre profesional. Claro, solo para Vince McMahon. La primera mujer árbitro en la historia de WWE no guarda buenos recuerdos de Vince McMahon y su equipo. En primer lugar, acusó a Pat Patterson, socio cercano de Vince, de impedir oficiar luchas y de alentar a las luchadoras a que le rompan las piernas para evitar que pueda seguir con su trabajo. Afortunadamente, ninguna de ellas siguió las indicaciones de Patterson. Además, públicamente acusó a McMahon de haber abusado de ella en 1986. Rita Chatterton fue una figura destacada durante la era del rock and wrestling, época en la que WWF se había asociado con MTV, apareciendo en programas de televisión, la revista de WWF e incluso Cosmopolitan, porque hace muchos años aparecer en revistas era como aparecer en Instagram. Su salario alcanzaba el $500,000 anuales, pero con el tiempo las oportunidades comenzaron a desaparecer. Por ello, decidió hablar con Vince, su jefe, sobre el rumbo de su carrera. McMahon propuso discutir el tema en su limusina, donde, según Chatterton, le pidió que lo complaciera carnalmente. Cuando ella se negó, él obligó señalando que necesitaría el dinero para mantener a su familia. Después del incidente, Vince McMahon se habría reído burlándose de que Rita habría roto la supuesta regla de no tener relaciones en el trabajo. Lamentablemente para Chatterton, su caso fue eclipsado por el escándalo de los esteroides que envolvió a la WWF en esa época. No fue hasta 2023, 37 años después, que obtuvo un acuerdo judicial cuando McMahon pagó una suma multimillonaria para resolver las acusaciones. We abused the hell out of women. All of us did. You know, they was like a toy for us. Superfly Jimmy Snuka fue una de las mayores estrellas de la WWF en los años 80, con un estilo único que lo distinguía de sus contemporáneos. Sin embargo, una vida descontrolada le impidió alcanzar el estrellato que muchos creían lograría. Nancy Argentino, quien era su pareja a espaldas de su esposa, se encargaba básicamente de llevarlo a las arenas mientras él se recuperaba de lo que sea que se haya metido en ese día. Un desgraciado por engañar a su esposa, pero también desgraciado con Nancy, ya que el primer registro de las actitudes violentas de Snuka ocurrió en enero de 1983, cuando la policía intervino tras recibir denuncias de que estaba atacando a Nancy. Este incidente pudo haber sido una oportunidad para que la joven de apenas 22 años se alejara de él. ¡Recunche! Lamentablemente decidió no presentar cargos y al ocultar estos abusos sin saberlo marcaría su destino.
Porque ese mismo año, en mayo de 1983, ambos llegaron a un hotel en Allentown, Pensilvania, en donde ocurrió la tragedia. El 10 de mayo, Nancy fue encontrada gravemente herida y trasladada a un hospital cercano, en donde falleció horas después. Según la autopsia, Argentino sufrió un traumatismo craneal causado por el impacto contra un objeto estacionario. Además, presentaba lesiones en oídos, mentón, brazos, manos, espalda, piernas y pies. El informe sugirió que el caso debía tratarse como un homicidio hasta que se demostrara lo contrario. A pesar de estas evidencias y de las sugerencias de los doctores, no se presentarían cargos penales contra el único sospechoso, Superfly Jimmy Snuka. ¿Pero esto qué tiene que ver con Vince McMahon? Bueno, en su libro, Snuka menciona los eventos, asegurando que se reunió con la policía junto a Vince McMahon. Poco después de dicha reunión, el caso se quedaría sin resolver. Curiosamente, las transcripciones policiales detallan todo lo sucedido, todas las entrevistas, pero no lo que pasó en esa conversación. Según Carol, viuda del luchador, Jimmy no hablaba inglés con fluidez y confiaba ciegamente en McMahon. Esto se reforzó cuando Vince, tras ingresar con un maletín, le aseguró a Snuka que no tenía nada de qué preocuparse. Hasta el final de su vida, Snuka sostuvo que Nancy había caído y golpeado su cabeza antes de llegar al hotel, sin mencionar la presencia de ningún testigo. Según Jimmy, en el auto en donde viajaban solo se encontraba Nancy y el luchador. Sin embargo, Sam Fatu, padre del luchador Jacob Fatu, que lo deben conocer por sus apariciones en WWE, afirmó haber estado presente en ese viaje y negó que los hechos ocurrieran como Snuka los describió. Lamentablemente, la justicia nunca pudo descifrar qué fue lo que sucedió porque Jimmy Snuka falleció el 15 de enero del 2017 a los 73 años sin enfrentar ninguna condena, ya que fue declarado inimputable debido a su diagnóstico de demencia. In hell, brother, it's gonna be hot. Hot, brother. En 1992, Tom Cole, uno de los jóvenes menores de edad que ayudaban a armar el ring para la WWF, acusó a Mel Phillips, anunciador de WWF, Terry Garvin y Pat Patterson de aprovecharse de su posición de poder para abusar de él y de otros chicos encargados de estas tareas. Estas acusaciones provocaron el despido oficial de los implicados. Sin embargo, Mel Phillips sería recontratado tiempo después bajo la condición de mantenerse alejado de los menores, y Pat Patterson también regresó a la empresa porque Vince McMahon lo consideraba inocente, pero la evidencia señalaba lo contrario. Con el tiempo comenzaron a salir a la luz más casos de abusos en los que Patterson estaba involucrado. Murray Hudson, por ejemplo, acusó directamente a Vince McMahon que su contrato, asegurado por 2 años, fue cancelado porque se negó a mantener relaciones con un vicepresidente de la WWE. Barry Orton, si te suena, es familiar de Randy Orton, acusó a Terry Garvin de solicitarle este tipo de favores durante un viaje en automóvil, los cuales él se negó a realizar. Un caso destacado que inspiró parte de esta sección del video es el de Roddy Piper. En él podemos ver a Roddy bastante lejos de su personaje contestatario, hablando sobre lo sucedido con Pat Patterson. No nos dice mucho, pero su tono de voz nos hace pensar lo peor. Hey, you know, probably my fault. A día de hoy, WWE ha intentado mantener la imagen de Pat Patterson completamente intacta, como han señalado figuras de WWE como Bruce Pritchard. In regards to the allegations made against Pat, nothing has ever been substantiated and I just don't believe them. Sin embargo, otros, como Tony Atlas, han dejado claro que Patterson no era de su agrado, dejando entrever las tensiones y controversias detrás de su figura. He would grab my pecker. Did you guys complain? To who? Vince. You know nothing about the wrestling business, don't you? En 1991, el Dr. George Zahorian, designado por la Comisión Atlética de Pensilvania para trabajar con la WWF, fue declarado culpable de distribuir esteroides anabólicos que recientemente habían sido declarados ilegales. La investigación reveló que el doctor recetaba y distribuía esteroides sin justificación médica a luchadores de la organización. When you see this symbol, you can be assured of free sports entertainment that you and your entire family can be proud of.
Esto derivó en una denuncia formal del FBI contra Vince McMahon en 1993, acusado de conspiración y distribución de esteroides. Hulk Hogan, un conocido usuario de esteroides, no lo digo yo, lo dicen sus compañeros, And I do not use steroids. He lied like a dog. I myself injected him personally. I injected Hogan with steroids many times. fue presentado como el testigo estrella del caso, clave para la posible condena de Vince McMahon. Sin embargo, Hogan mintió inicialmente al gobierno, asegurando que dirían lo que querían escuchar, pero en el estrado favoreció a Vince, declarando que nunca había sido obligado por él a consumir esteroides. A pesar de este desenlace, Bret Hart señaló que existía una presión implícita para usarlos, ya que quienes se inyectaban esteroides solían ocupar los eventos principales, obtenían más tiempo en televisión, los campeonatos y por ende mucho más dinero. Sin embargo, también reconoció que Vince McMahon nunca forzó a nadie directamente a consumir esta sustancia. Como resultado del caso y las controversias, la WWF implementó pruebas antidopaje que, dependiendo de la gravedad de las infracciones, llevaban a castigos de diferente intensidad, pero como veremos un poco más adelante, eran un poco laxas. El 24 de junio del 2007, Chris Benoit estaba programado para enfrentar a CM Punk en el pay-per-view Vengeance, donde muy seguramente ganaría el combate y se convertiría en el nuevo campeón de ECW. Sin embargo, 24 horas después, la noticia conmocionó al mundo. Benoit, su esposa Nancy y su hijo Daniel fueron encontrados sin vida en su hogar. No es necesario entrar en los detalles más oscuros del crimen, solo mencionar que sí, fue Chris Benoit quien puso fin a la vida de su familia durante ese trágico fin de semana. En un principio, se sospechó que el luchador pudo haber actuado bajo los efectos de la rabia del roid, un término usado para describir episodios de agresividad extrema relacionado con el abuso de esteroides anabólicos. A pesar de que los análisis revelaron niveles de testosterona en orina 10 veces superior a lo normal, esto no constituyó evidencia suficiente para atribuir sus acciones a este estado mental. Lo que sí se demostró fue el daño cerebral severo que padecía. Benoit sufría de encefalopatía traumática crónica, CTE por sus siglas en inglés, una condición causada por repetidas conmociones cerebrales. Según los estudios que se le hicieron al cerebro de Benoit, este mostraba un deterioro comparable al de un paciente de Alzheimer avanzado, lo que indicaba que sufría de demencia severa. Además, en su cuerpo se encontraron rastros de hidrocodona, un medicamento para el dolor intenso, y alprazolam, una benzodiazepina usada para tratar trastornos de ansiedad y pánico. Este último medicamento reduce la excitación en el cerebro. Es por esto que la combinación de su demencia avanzada, los medicamentos y sus problemas personales con Nancy podrían haber sido los factores desencadenantes de sus acciones horribles. Vince McMahon intentó justificar el caso diciendo que los golpes a la cabeza que sufrió Benoit y que arruinaron su cerebro eran parte del show, lo que es conocido como un work, una situación que parece real pero no deja de ser falsa y ser parte del show. De más está decir que esta afirmación fue ampliamente criticada por su falta de sensibilidad y de veracidad. Hulk Hogan, conocido por ser un defensor incondicional de McMahon, por no decir que es un chupapicas, reforzó esta narrativa, mientras que, tristemente, Stone Cold Steve Austin, un luchador adorado por los fans, declaró que él no creía en las conmociones cerebrales, demostrando de esta manera que está bien que seas fan de un luchador, cantante o actor, pero cuando expresa su opinión sobre un tema completamente ajeno a él, es mejor no hacerle caso. El caso Benoit llevó a WWE a reforzar sus políticas de sustancias, lo cual ahora parece mucho más estricta y bastante segura. Sin embargo, las declaraciones de McMahon dejaron bastante en claro que el cambio no surgió por preocupación genuina por la salud de los luchadores, sino como una estrategia barata para minimizar el impacto del escándalo. La luchadora ganadora del Diva Search 2005 acusó que, durante la gira para el tributo a las tropas estadounidenses en Kuwait, un falso médico abusó de ella tras ser paralizada con fármacos al visitar el ala médica de las instalaciones en 2006. En su declaración jurada, aseguró que los ejecutivos de la empresa, incluyendo a Vince McMahon, le pidieron que no hablara del asunto para evitar dañar la relación de la empresa con el ejército. Según Massaro, McMahon le dijo: "No permitas que una mala experiencia arruine el trabajo que estamos haciendo". Lamentablemente, el caso no pudo tener seguimiento, ya que Ashley Massaro decidió acabar con su vida en 2019.
Así llegamos a la razón por la cual Vince McMahon no continuó con las entrevistas del documental de Netflix. A principios de 2024, Janelle Grant demandó a Vince McMahon por los mismos motivos que en su momento acusó Rita Marie. Según Grant, fue obligada a mantener relaciones no solo con Vince McMahon, el mandamás de WWE, sino que también fue ofrecida por este a otros empleados de la empresa como John Laurinaitis y Brock Lesnar. En el caso de Brock se le ofrecieron para sellar su regreso a WWE, como si fuera el señor feudal. Este caso ha destapado una situación aún más horrible que la de Rita Chatterton, pero a diferencia de esa vez, esta sí ha sido tomada con seriedad. Sin duda, Vince McMahon fue el hombre que cambió el wrestling. Gracias a WWE no tendríamos grandes momentos en el entretenimiento deportivo, pero eso no quita lo que hizo tras bastidores y a las personas que apañó. Si tienes algún caso más de Vince McMahon o un video en específico que quieras ver en este canal, déjalo ahí abajo en los comentarios. Ya que estás por ahí, no olvides dejar tu like. Yo soy Hoop y nos vemos en el siguiente video.